Al doctor Gustavo Adolfo Chapela Castañares, miembro del Departamento de Física, que nos presenta este seminario con el título Dinámica Molecular de Pozos de Potencial Discontinuos. Los dejo con el doctor. ¿Qué le hicieron a las estudiantas de física? ¿No hay ni una? Están allá afuera. Invítalas, diles que no. Bueno, este es el título que les voy a platicar hoy. Por las caras que veo, solamente hay uno que ha tomado un curso de... ¿Tú también ya? Sí. ¿Ya lo padeciste? Física computacional. Tú fui física computacional y tú laboratorio de simulación. Bueno, ellos ya saben un poquito de esto, pero los demás yo espero que no sepan nada. Y como no saben nada, entonces va a ser una plática pues como una especie comercial de los que ven en la televisión. Voy a hablarles muy brevemente. Esta chiva es... Este es el contenido. Les voy a explicar primero algo acerca de simulación molecular. Simplemente les voy a mencionar que existe la simulación cuántica, la simulación clásica, y luego voy a separar en dos, los potenciales continuos y los potenciales discontinuos. De la cuántica no les voy a decir nada más que existe, que por ahí, en fin, ya les contaré un poco, muy brevemente acerca de esto. De la clásica voy a describirles el método que se usa para hacer simulación de potenciales continuos y el método que se usa para hacer simulación de potenciales discontinuos. Son diferentes, ¿sí? Y se los voy a platicar muy brevemente, muy por encima. Finalmente, de la simulación clásica hay dos grandes vías, ¿sí? La gente que trata de emular sistemas realistas con potenciales continuos o discontinuos y que trata de simular el agua o proteínas o polímeros, electrolitos, etc. Cualquier sistema que sea un sistema realista. Y hay otras personas a quienes nos gusta más hablar de modelos. Y podemos hablar de esferas duras, de pozos cuadrados, de cadenas, de potenciales discontinuos en general, que son sistemas mucho más sencillos y que tienen toda la física, bueno, toda, por ejemplo, esferas duras no tiene toda la física, pero ya pozo cuadrado ya tiene toda la física y entonces puede uno realmente ver muchas cosas con sistemas muy sencillos, que en realidad no existen. No hay un sistema propiamente, aunque de esferas duras, por ejemplo, o mucho menos de pozos cuadrados, o de cadenas de estas que van a ver ustedes algunos ejemplos. Y finalmente, en donde voy a pasar más tiempo va a ser en unos ejemplos. Les voy a dar una media docena de ejemplos, también como vistazos del tipo de cosas que se pueden calcular, que hemos calculado aquí en la universidad, aquí en la UAM, y que pues verán ustedes el tipo de cosas que salen, ¿sí? Es una plática sencilla, su compañero me invitó hace 2 días y bueno, ayer la preparé y pues esto es lo que salió, ¿sí? Entonces, vamos a ver. La simulación cuántica. Los que empezaron a hacer esto fueron Carr y Parinello por ahí de los 80s, y la idea es resolver la ecuación de Schrödinger por medio de funcionales de la densidad para varias partículas. O sea, no sé en qué trimestre estén, pero los que ya están en los últimos trimestres, ya estén llevando cuántica, pues ya se habrán dado cuenta de que resolver la ecuación de Schrödinger no es trivial, ¿sí? Es más fácil resolverla con funcionales de la densidad y eso ha avanzado mucho. Aquí tenemos gente en la universidad, en el departamento de química, que ha empujado mucho esa área y es de los líderes mundiales en funcionales de la densidad, y que por allá en los 80s Carr y Parinello dijeron, bueno, vamos a tomar funcionales de la densidad para un conjunto de partículas. Ellos resolvieron hidrógeno en aquella época y lo resolvieron con creo que 25 partículas, una cosa así. Yo estaba de sabático allí en la universidad en Minnesota y entonces nos avisaron un día que el fin de semana no íbamos a poder usar la supercomputadora
que porque había unos cuates que le iban a usar todo el fin de semana, 50 horas de CPU seguidas, y eran ellos, Caro y Parinello, haciendo este problema, ¿sí? Un par de años después, o un año siguiente, salió publicado su artículo, y es un artículo realmente muy leído, porque es el pionero en estos cálculos. Pues con esas 50 horas de la supercomputadora, medio pudieron mostrar que se podía empezar a hacer una simulación de estas cosas, ¿sí? Se puede seguir haciendo para sistemas pequeños todavía, alrededor de algunos cientos de partículas, no se puede hacer más todavía, aún con las computadoras después de casi 30 años, más de 30 años, no se puede hacer muchos más. Y aunque recientemente, y no encontré la referencia, pero hay una referencia muy reciente, creo que de este año, del año pasado, en donde ya simularon agua y la ortobárica del agua ya da. Todavía hace un par de años no daba, no podían calcular, no se podía obtener el equilibrio líquido-vapor del agua, que no es tan trivial, es una buena propiedad para probar cualquiera de estos métodos, no es trivial obtenerla, pero daba pésimo, ¿sí? Daba todavía, el punto crítico salía como a la mitad de lo que debía salir, ¿no? Entonces aquello estaba como estaba la simulación molecular, pues cuando yo hice mi tesis en los 70s, ¿no? Estaba en pañales. Ya no, parece que con estos resultados del agua, parece que esta cosa empieza a ser de edad y que con muchas dificultades, esto tomaron, no me acuerdo el cifra, pero deben haber tomado varias semanas de CPU para poder hacer esta cosa. O sea, no es trivial, no es que uno pone ahí la cosa y la computadora escupe los resultados. Sí, los escupe, se tarda un poco, varias semanas. Entonces, esto es lo que les digo de eso, no nos vamos a meter, yo no soy especialista en esto, aquí en la universidad hay especialistas en esto, en el departamento de química, en física no hay nadie que haga estas cosas, y más bien hay mucha gente que se dedica a hacer simulación molecular clásica, ¿sí? Potenciales continuos, un ejemplo, el más trivial es el potencial de Lennard-Jones. Este potencial de Lennard-Jones es un potencial que está basado en las características cuánticas de la interacción de Van der Waals de las partículas, sobre todo esta parte de aquí, que se va como uno integra la sexta. Eso tiene que ver con algunas cuestiones cuánticas, y esta parte de aquí le pusieron 1 integral a la 12 simplemente para tener una barrera repulsiva fuerte. No se acerca ni de cerca a lo que es, pero es un sistema, es un potencial razonable. Hay una serie de potenciales de este tipo que se llama la serie de Mie, y que un ejemplo es el 12.6 de Lennard-Jones, y hay 3.8 y 4 no sé qué, y 5.27, y que si le suman y le restan. Entonces hay muchas representaciones. Ese es uno de ellos, Yukawa es otro, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esto. Y estos potenciales se han usado durante mucho tiempo para representar sustancias continuas, sustancias realistas, ¿sí? Aunque no son los potenciales que realmente existen en interacción entre las partículas, porque eso sabemos que hay efectos cuánticos muy claros y que no pueden representarse de manera clásica como estos que están aquí. Lo que sí es que se han encontrado formas de utilizar estos potenciales y ajustar los parámetros de tal manera que sean potenciales efectivos y que representen a las sustancias y las propiedades de esas sustancias de una manera bastante adecuada, ¿sí? Uno de los trabajos más fuertes que se han hecho es alrededor del agua. El agua es una sustancia que tiene propiedades muy peculiares, ¿sí? No solamente en su equilibrio líquido-vapor, sino en su comportamiento de densidad con temperatura. Sabemos que hay un máximo en la densidad cuando la temperatura es 4 grados a la presión atmosférica, en fin, y tiene una bola de otras cosas, ¿sí? Y que un potencial clásico se ve muy difícil que, por más efectivo que sea, pueda representar bien todas las propiedades del agua. Bueno, ya estamos ahí, ¿sí? Ya hay potenciales que hacen ese trabajo. Uno de ellos se llama TIC 45P, ¿sí?
la versión 2005, muchas versiones. Y hay uno que se desarrolló aquí, que se llama la T4Q, que es mejor que la T4P, claramente, aunque no es tan famoso ni tan popular como el otro, porque el otro llegó antes, pero que funciona mejor y que además representa bien la constante dieléctrica, cosa que el T4P no hace, ¿sí? Entonces aquí José Alejandre, yo le ayudé un poquito, pero él lo desarrolló. Él encontró un potencial que también representa la constante dieléctrica, cosa que se decía que un potencial continuo clásico no podía ser, que se necesitaba un potencial que tuviera ciertas características y que no podía ser. Sí, pues sí se puede, ¿no? Ya se encontró y realmente, bueno, no es tan fácil, pero sí funciona, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace con esos potenciales? Se ajustan los potenciales a algunas de las propiedades, se hacen simulaciones y se ve si esos potenciales ajustan otras propiedades. Y sí, eso es lo que sucede. ¿Qué se hace? Se dan las posiciones y las velocidades iniciales de un cierto número de partículas, se ponen en una caja típicamente cúbica, ¿sí? Se da la solución numérica de n ecuaciones diferenciales por nd dimensiones, dependiendo de las dimensiones que estén ustedes trabajando. Ahí pueden plantear las ecuaciones de movimiento para cada una de las dimensiones, y entonces resuelven simultáneamente todas estas en forma numérica con un método lo más sencillo posible, ¿sí? Berle en los 60 fue el primero que hizo este método, y se usa mucho el método de Berle para hacer la integración, que es un método usual, ¿sí? Y que es el que se emplea, ¿sí? Y entonces se integran las ecuaciones, ¿sí? Y normalmente el paso en el tiempo es más o menos de un femtosegundo, y se va yendo de femtosegundo en femtosegundo. Cada femtosegundo se mueven las partículas a velocidades constantes. Ahí se resuelven otra vez y se vuelve a calcular las nuevas velocidades dependiendo de los potenciales de interacción que tengan, ¿sí? Y finalmente, una vez que se hace esto, pues se le da vueltas a esta cosa y se deja que esté ahí, dependiendo del número de partículas. Entonces se calculan las propiedades de acuerdo a la mecánica estadística, que es la que nos dice, a partir de las propiedades de los átomos, cómo se pueden obtener las propiedades macroscópicas, ¿sí? Como la presión, la temperatura, desde luego la densidad y, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Se pueden realizar simulaciones en dinámica molecular, simulación molecular, en varios ensambles, ¿sí? En ensamble de NBE, donde se fijan el número de partículas, el volumen y la energía. Aquí se fija la temperatura en vez de la energía, o se fija el número de partículas, la presión, la temperatura, etcétera, ¿sí? Y esto se puede hacer con dinámica molecular, en donde tenemos todo el comportamiento dinámico. Hay otra forma de hacer simulación, que es Monte Carlo, que es lo que ustedes aprendieron un poco en el curso. Aprendieron que existía y hasta lo programaron, ¿sí? Eso no quiere decir que sepan exactamente qué es, pero oyeron, y ya cuando hablan algo de Monte Carlo ya saben más o menos qué tipo de cosas se pueden hacer. Y también se pueden hacer con Monte Carlo en todos estos ensambles y muchos más, ¿sí? En dinámica molecular no, porque no puedes hacer una simulación en el gran canónico, por ejemplo, con dinámica molecular, tiene que ser con Monte Carlo, ¿sí? Pero bueno, hay quien prefiere Monte Carlo. A mí me gusta un poco más aunque me gustan los modelos, me gusta que los modelos hagan lo que deben de hacer según Newton, ¿sí? Aunque sea, si ya lo estamos haciendo, hay que hacerlo. Bueno, como potenciales discontinuos, aquí puse dos ejemplos. Ya había puesto esferas duras, Lennard-Jones, todos pueden hacerse discontinuos. Y vean ustedes, el potencial de Lennard-Jones, lo único que hacemos es simplemente fijar ciertas discontinuidades y se vuelve discontinuo. Y lo que hemos probado es que, pues, hacerlo continuo o discontinuo da lo mismo, las propiedades que se tienen son exactamente las mismas, ¿sí? Y que es un método tan útil como el otro. Lo que pasa es que el otro se ha usado mucho y este se usa poco, ¿sí? Casi nomás lo usamos nosotros. Y eso está bien, porque nadie se mete y pueden hacer un chorro de cosas.
Pero el punto es poder probar que realmente sí funciona, ¿sí? Y no es tan trivial porque aquí debía ser un Yukawa. Este es un Yukawa atractivo, ¿sí? Tiene muchas discontinuidades, ¿sí? Tiene 16 discontinuidades. En fin, esa es una representación con las discontinuidades. Y la verdad no es trivial, no ha sido trivial el hacer las discontinuidades. Bueno, aquí está la representación de los potenciales. El Lennard-Jones es la parte repulsiva, ¿sí? Que va como 1 entre R a la 12, 1 entre R a la 6 es la parte atractiva. Este es el pozo del potencial, ¿sí? Este es el fondo del pozo del potencial. Este es el pozo cuadrado, es infinito en el diámetro, es una esfera dura que tiene un pozo de potencial que vale menos epsilon, que va de sigma a lambda, y luego es cero, ¿sí? Es un pozo y luego sigue siendo cero. Y acá está Yukawa. También el Yukawa tiene una esfera dura, repulsiva en el diámetro de la partícula, y luego sigue este exponencial, ¿sí? Este exponencial donde lo importante es esta K. Cuando esa K vale 0, Yukawa es equivalente al potencial iónico, ¿sí? Si la K es 0, esto vale 1, la exponencial vale 1, tienen ustedes la epsilon aquí, y les queda pues, básicamente el potencial iónico de 1 entre R. Entonces ese es el potencial. Cuando yo hablo de la K, para K chicas, para K igual a 0, tenemos el potencial iónico, y para K grandes, el alcance del potencial se hace chiquito. Porque vamos a hablar de los alcances de los potenciales. El pozo cuadrado, dependiendo de la lambda usual es 1.5, pero podemos hablar de lambdas pequeñas de 0.15, 1.15, etc. ¿sí? O sea, un diámetro y luego 0.15 de diámetro, etc. Estas son las representaciones, y que para hacer la discretización, pues lo que hemos encontrado es que esta forma de hacer las áreas iguales, si ustedes igualan esta área de aquí, o sea, definen este punto medio, y para definir este punto de aquí y este punto de aquí, esta área azul y esta área blanca tienen que ser iguales. Y resulta que esa representación es muy buena. Hemos probado muchas y ninguna funcionaba. ¿Sí? Y probábamos y hacíamos los Yukawas y no nos daba, y no nos daba, y no nos daba. Pues probamos esta de áreas iguales y funciona requete bien. ¿Sí? O sea, da igual que si fuera la otra. Hay que usar intervalos pequeños, ¿sí? Pero si uno quiere una cosa aproximada, pueden usar pocas discontinuidades, y también da los resultados aproximados, que no es el mismo sistema, pero también funciona, ¿sí? Pero la base es la igualdad de las áreas. Entonces, pues simplemente hay que poner cuidado a la hora de discretizar que las áreas sean iguales. Bueno, la parte de cómo hacemos el procedimiento para potenciales discontinuos, lo mismo, fijamos posiciones y velocidades iniciales de las partículas, y dado eso, hay una forma analítica para calcular los tiempos de colisión. Si nosotros sabemos las posiciones y las velocidades, podemos, su mecánica, esos ya todos, yo espero que ya hayan pasado el tercer trimestre, entonces ya saben mecánica, ¿sí? La saben muy bien, además, ¿sí? La pueden enseñar, y entonces pueden ustedes resolver pues, el tiempo de colisión de una pareja de partículas. Si dan las posiciones y las velocidades, pueden decir si van a chocar, y si van a chocar, cuánto tiempo van a tardar en chocar. ¿Sí? Entonces calculan eso para cada una de las parejas de su sistema. Luego escogen el menor de esos tiempos, desplazan las partículas a velocidad constante, a todas las partículas durante ese tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que las dos partículas que tienen el menor tiempo de choque van a estar en la posición de choque, y en ese momento lo que hacen es resolver la colisión, que también se resuelve analíticamente, y lo único que tienen que hacer es que la energía antes y después de la colisión sea igual, y que los momentos lineales sean iguales. Ustedes igualan esas dos cosas y tienen analíticamente resuelta cuáles son las nuevas velocidades después del choque, conociendo las masas de las partículas y desde luego las velocidades iniciales. Luego actualizan los tiempos de colisión para esas dos partículas que chocaron.
porque todas las demás no les ha pasado nada, ni se enteraron que las otras chocaron. Entonces simplemente limpian su tabla de todos los tiempos de colisión de esas dos partículas y vuelven a ver si van a chocar, y vuelven a ver si van a chocar estas dos partículas también, ¿sí? Y lo mismo, se vuelven a dar vuelta para acá. No les he comentado aquí, no lo puse, pero es muy importante en estas simulaciones que se usan condiciones periódicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el cubo está rodeado por imágenes de sí mismo, ¿sí? Son 27 cubos, el central es el cubo real y los demás son imágenes del otro. De tal forma que si una partícula se sale por una de las caras del cubo, esa misma partícula de la imagen que está allá entra a la caja por aquel lado, ¿sí? Y esas condiciones periódicas a la frontera permiten simular sistemas que en principio son inconmensurables, que tienen gran número de partículas, con muy poquitas partículas. Hay que tener cuidado porque hay propiedades que son muy sensibles al número de partículas y hay que verificar, y siempre es cosa de estar checando. Por ejemplo, una de las propiedades que es muy sensible es la tensión superficial, y se ha encontrado que con pocas partículas, ¿sí?, la tensión superficial puede oscilar, y dependiendo de dónde está empiezan ustedes a obtener tonterías de tensiones superficiales negativas y una serie de cosas así, y se reportaron a la literatura diciendo, esto es un nuevo fenómeno y hay que investigarlo. Y pues nada, ¿no? Aquí llegó José Alejandro y les dijo, no, esto es un problema de efecto finito, échenle más partículas y van a ver que se arregle, y se arregló. Bueno, en fin, todas estas cosas son cuestiones que tienen que tocarse. Esto es, así a vuelo de un pájaro muy rápido, lo que es la simulación molecular. Vamos a ver una serie de ejemplos y de resultados que se pueden obtener con simulación molecular de potenciales discontinuos. Vamos a hablar del pozo cuadrado en dos dimensiones, que para nuestra sorpresa, ¿sí?, el pozo cuadrado pues lo estudiaron pues, Bernie Alder y Baker y Henderson por allá en los 50, fue de los primeros sistemas que se estudiaron. Y hace 2 años estábamos haciendo unas simulaciones en 2 dimensiones y dijimos, a ver, ¿cuáles son las propiedades del pozo cuadrado en 2 dimensiones? Seguro ya están publicadas, ¿sí? Pues le buscamos y a nadie le había interesado el pobre pozo cuadrado en 2 dimensiones y no había nada publicado, excepto una estimación del punto crítico por Fernando del Río, que es un profesor de aquí, que lo publicó por ahí de los años 70. Fue el único que encontramos. Dijimos, pues vamos a hacerlo, lo necesitábamos y lo hicimos, ¿sí? Entonces eso se publicó el año pasado y ahorita vamos a publicar la parte de los sólidos que les voy a platicar aquí. Esto de las mezclas de Yukawas, resulta que hay una controversia ahí muy fuerte, y ahí estamos metidos nosotros en medio de la controversia y estamos tratando de aclararla. Todavía no sabemos muy bien qué va a pasar, ¿sí?, si ya entendimos bien o no, pero hay una controversia muy, muy fuerte ahí, ¿sí?, que unos ni caso le hacen a la controversia y se siguen por el ladito y pasan. Pero bueno, esto de aquí también tiene que ver con la controversia, que en realidad no es nada más para mezclas de Yukawa, sino es para cualquier potencial de corto alcance. ¿Sí? Pasa, les voy a explicar un poco, y el pozo cuadrado con una lambda de 1.15 en 3 dimensiones tiene el mismo problema que tienen las mezclas de Yukawas. Entonces por eso los puse juntos, les voy a comentar muy rápidamente de qué se trata. Después, el tipo de sistemas que se pueden simular, las mancuernas vibrantes, el potencial iónico con pozo cuadrado. Muy chistoso, encontramos que un pozo cuadrado muy sencillo puede representar un potencial iónico, al menos en algunas de sus propiedades, en parte de sus propiedades, pero es tan sencillo que a lo mejor hasta ayuda, ¿sí? Usando ese potencial puede uno ahorrarse un chorro de cosas. Dado que el potencial iónico es de muy largo alcance, se necesitan técnicas, ¿sí?, que son las sumas de Éval y todo, que son muy costosas computacionalmente y que se necesitan para poder simular bien
potencial iónico. Sin embargo, con un bit en lugar de pozo cuadrado, pues encontramos que, y además hay unas cosas chistosas que dar. Luego, las cadenas lineales rígidas, se pueden armar cadenas, y hemos visto qué pasa con ellas, y les voy a platicar muy rápidamente de esta cosa que estamos haciendo ahorita, que está resultando muy interesante. Son unas pachis para hacer separación quiral. Vamos a meternos un poco de eso. Entonces, el pozo cuadrado en 2 dimensiones. Resulta que sí encontramos una simulación ya para publicar nuestro artículo para el líquido vapor del pozo cuadrado, y son estos datos que están aquí, ¿sí? Estos datos que están aquí son para un pozo cuadrado en 2 dimensiones con lambda igual a 1.5 de un señor, pues ya no, creo que ya no, sí, Bortler y compañía publicaron esas cosas, ¿sí? Ya lo pusimos, pero pues nosotros creemos que lo hicieron mal, ¿sí? Porque si ven ustedes, pues sí hay una diferencia apreciable, sobre todo en el punto crítico, ¿sí? Con respecto a lo que nosotros hicimos, que está bien, ¿okay? En fin. Y luego aquí tenemos, hicimos de dinámica molecular, que está aquí, son esos rojos, y luego si ven ustedes unos cuadraditos por aquí, son Monte Carlos. Entonces los Monte Carlos coinciden con la dinámica, o sea, hicimos 2 métodos diferentes y nos dio lo mismo. Entonces, pues nosotros dijimos, pues Bortler no está mal, pero no checan sus resultados con los nuestros. Y este es otra lambda, es una lambda de 1.4, ¿sí? Y estos puntos de aquí son lo que nosotros pensamos que podría ser el punto triple, ¿sí? Es difícil de localizar el punto triple, pero cuando menos abajo de esto, esta parte de aquí, ya es, estos son, ves, se ve el cristal formado ahí adentro, ¿sí? Entonces es muy probable que por ahí, alrededor de ahí, esté el punto triple. Esto es lo que hacemos. Si nosotros nos paramos dentro de la curva ortobárica, ahí hay una curva Van der Waals, nos enseñó allá ya hace un chorro de tiempo, ¿sí? Por lo cual se sacó el premio Nobel, además, que aquí adentro hay una curva que se llama la espinodal. ¿Y la espinodal qué es? ¿Alguien sabe? Punto de equilibrio. No, ¿qué se sabe? ¿Quién? Nadie. No han tomado mi curso, ya ves. A ver, diles. Punto de equilibrio líquido-vapor. No. Esa es la ortobárica. El líquido-vapor, el equilibrio está en esta curva. Adentro hay otra curva, ¿sí? Que es, si ustedes trazan las curvas de Van der Waals, que son unas curvas cúbicas, el máximo y el mínimo, el lugar geométrico de los máximos y mínimos de esas curvas, lo que hacen es formar otra envolvente aquí, que se llama la espinodal. Y adentro de esa curva espinodal, ¿sí? De acuerdo a Van der Waals, el fluido es térmica y mecánicamente inestable, ¿sí? Y si es mecánicamente inestable y ustedes lo ponen aquí, no le va a gustar al sistema estar ahí. Se va a separar en este vapor y en este líquido. Y ese fenómeno se llama descomposición espinodal. Y es un fenómeno que pasa, que se puede ver, ¿sí? Es un fenómeno, yo no sé si ustedes alguna vez han curioseado acerca de las historias de las campanas. Las campanas, en la antigüedad, por ahí en la Edad Media y antes, o en China y Japón, era todo un arte. Entonces, los artesanos, ¿sí?, que hacían las campanas, que las fundían, rezaban y echaban incienso y se encomendaban al dios no sé qué y no sé cuánto, porque resultaba que cuando abrían la campana y la limpiaban y la tocaban por primera vez, ¿qué le pasaba a la campana? ¡Pip! Se desbarataba, se hacía añicos. Y pues el chiste es que no se hiciera añicos, y por eso se encomendaban, y no sabían cómo diablos hacer, ¿sí? No sabían, no tenían ni idea. Bueno, eso es una descomposición espinodal. Al fin y al cabo, la campana es bronce, es una mezcla, ¿sí? Y lo que hace es eso, que tiene un equilibrio, está líquida, la solidifican, y entonces pasa de un estado aquí, dependiendo de dónde,
esto no es el diagrama del bronce, pero hay un diagrama igual al bronce, que si ustedes lo ponen aquí adentro, pues sí, lo solidifican porque se solidifica, pero nunca se separa espinodalmente antes de solidificarse, y se pone el bronce por un lado y el cobre por otro, y no hay aleación, y entonces rompe la campana. Ahora ya se sabe eso, y ya saben dónde está la espinodal y toda esa mugre, y ya saben que si se ponen ahí se rompe la campana. Todavía algunos maestros no saben bien del espinodal y de repente se les rompen las campanas, ¿sí? pero ya se puede hacer, ¿sí? Entonces, sí es un fenómeno real, sucede todos los días en las fundiciones y cosas así. Eso es un chascarrillo, una nota. Entonces, si ustedes se ponen ahí en medio, se separa el líquido del vapor y les da en su caja de simulación, que es esta, un perfil de densidad muy parecido a este, en donde están aquí muy cerca del punto triple, van bajando hasta que en esta parte de aquí ya están arriba, están fuera de la curva ortobárica y ya están en una sola fase. Entonces, a partir de estos perfiles de densidad pueden ustedes medir la densidad del líquido y medir la densidad del vapor a diferentes cuestiones, la grafican y obtienen esa curva que les mostré. Entonces esto es lo que ven, por ejemplo, en dos dimensiones, ¿sí? En dos dimensiones forma no les traje todas las fases, nada más les puse unas. Este es dos dimensiones a estas condiciones de temperatura, forma un cristal cuadrado. Si ustedes se dan cuenta, está alineado así y así, ¿sí? Y esta es la GDR, esta es la estructura que tiene este cristal cuadrado, ¿sí? Este que está aquí tiene esta estructura. Esto parece un líquido. Bueno, esto no es un líquido, esto según nosotros es una fase exática, es una fase entre líquido y sólido que se había postulado que existe, que ahora dice que los experimentales ya encontraron y que los simuladores también vemos con nuestros lentes fabulosos. Sí, si ustedes ven esto comparado con esto, pues dicen, no, pues esto es un líquido, ¿no? Pero como ven ustedes, tiene mucha estructura el líquido. No es una estructura que se muere rápidamente, sino que estas, pues hasta 6 diámetros moleculares todavía hay cuestiones. Hay una definición de la fase exática muy particular que nosotros probamos, o no probamos, mostramos, que no probamos nada, hicimos experimentos numéricos y mostramos que esta fase. Y bueno, allá estaba el equilibrio líquido-vapor. Entonces esta parte de aquí es el equilibrio líquido-vapor, es la parte derecha de la ortobárica, y lo que encontramos más allá es esto. A partir de esta ortobárica tienen ustedes toda esta estructura de aquí. Estos puntos color de rosa son una teoría de unos colegas españoles que resolvieron este problema también. Es una teoría de campo medio que también encuentra cambio de fase de primer orden, en donde tenemos una fase cuadrada aquí, como la que les mostré, y una fase triangular acá, a mucha más alta densidad, ¿sí? Y que es una transición de fase de primer orden. Estos datos rojos son los datos de la simulación, y los datos rosas son los datos de pues no es teoría, hicieron una simulación, pero es una simulación en donde lo que hacen es hacer muchos puntos, luego esos puntos los ajustan con isotermas y entonces utilizan el método de Clausius de la igualdad de las áreas para encontrar los puntos donde están en equilibrio. Estos nosotros los encontramos por separación espinodal dentro de esta curva, o sea, nos pusimos aquí en esta densidad y obtuvimos lo que creemos es una fase exática de este lado a esta densidad y una fase cuadrada a esta densidad. Creo que no les puse ninguna imagen de esto, y lo que vimos es que esta de aquí es muy probable que sea la interfase entre el líquido y la fase exática que cubre toda esta parte de aquí, ¿sí? Aquí está el líquido vapor y aquí arriba está la fase triangular. O sea, este es un modelo que dicen, ay, qué chiste, 2 dimensiones, pozo cuadrado. Pues sí, así se comporta.
O sea, se comporta de manera más compleja que un fluido real, en realidad. Este es un comportamiento muy peculiar, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con los Yukawas? Este es el potencial de Yukawa. Bueno, aquí le puse esto de aquí porque hicimos potenciales de Yukawa que son continuos, ¿sí? Si ustedes ponen el pozo cuadrado y quieren hacer, la esfera dura y luego el potencial continuo, hacer ese potencial cuando tienen ustedes la dinámica molecular de potenciales continuos es muy difícil, porque es discontinuo, allá abajo hay una discontinuidad. Entonces, lo que hicieron aquí fue ajustar y poner una curva muy parada, y que más o menos una potencia de algo, 1 entre R a la menos 200 y cacho, o a las 200 y tanto, y entonces hacer que aquello fuera, que la curva fuera muy pronunciada allá abajo. Entonces es un potencial continuo y se puede hacer de manera continua. Nosotros discretizamos, como ya les mostré, el potencial y lo hicimos de manera discontinua. Lo hicimos por esas dos vías y obtuvimos esto, ¿sí? Esto es para K igual a 2. Recuerden ustedes que al aumentar la K disminuye el alcance del potencial. Y estos son puntos de los que ya se habían publicado. Estos puntos verdes son otro potencial, son el mismo potencial que el Yukawa, pero que no tiene la exponente, que no tiene es este mismo, pero que no tiene esto, ¿sí? Es un potencial exponencial nada más, sin el 1 entre R, ¿okay? Esa es la diferencia. ¿Qué va a pasar? Que a R's grandes se van a aparecer, perdón, a K's grandes, a K's chicas se van a aparecer, no, a K's grandes se van a aparecer, ¿sí? Como ven ustedes aquí hay una cierta diferencia, aquí ya están muy cerquita y aquí están perfectamente encima, ¿sí? No es cierto, perdón, estoy equivocado. Los exponenciales son estos rojos. Aquí hay una gran diferencia, se nota mucho. Ellos no publicaron nada para 2, publicaron para 4, para 6 se acercan y para 10 ya son prácticamente indistinguibles, ¿sí? Y estos de aquí son los datos de esta Fortini, ¿no? Seguramente, déjenme ver los triángulos. Estos son de Caballero, que son los círculos, y los cuadrados son los de Fortini. Los cuadrados son los verdes, o sea que nosotros le pegamos a Fortini, y los azules son los continuos, son las otras continuas, ¿sí? O sea, los azules están distintos porque es un potencial distinto, es un sistema diferente, pero se parecen bastante, como pueden ustedes ver, cuando menos en el líquido vapor. ¿Qué encontramos? Encontramos la mezcla de Yukawa, que aquí viene empezando parte de la controversia. Nosotros encontramos que los puntos críticos tienen un máximo, ¿sí? Y que llegan hasta 20. Y lo que nos dice Fortini y Dijkstra, que son estos que están aquí, es que en primer lugar los puntos críticos son estos que están aquí y que se acaban aquí, y ya no hay puntos críticos después, según ella. Bueno, según ellos, Fortini y Dijkstra, ¿sí? Y la controversia es que nosotros decimos que sí existen. Y los símbolos abiertos son los de Caballero, que es el potencial exponencial. Como ven ustedes, a bajas Ks hay diferencia, pero entre más altas, ven ustedes, pues se parecen el exponencial y el otro perfectamente. Esto es nuestra estimación del punto triple. Los puntos triples para cada una de las Ks es una estimación muy burda, pero según nosotros estos son los puntos triples. Y este es el comportamiento de la densidad crítica con respecto a la K. Estos son los datos de Dijkstra y estos son los datos de Caballero. Como ven ustedes, checan los de Caballero a altas Ks, ¿sí? Y estos de aquí son los datos del otro sistema, del sistema. A ver cuáles son, si no voy a decirles. Vamos a ver, open, cuadrados, ¿dónde están los triángulos invertidos?
Open circles, aquí está, open inverted triangle. Estos son, Caballero hace Gibbs Ensemble, es otra manera de simularlos, y le da esto que está aquí. O sea que esos no tienen ni pies ni cabezas. Esto es lo que ustedes ven. O sea, hay iones y contraiones. O sea, Yukawa, independientemente de que la K sea distinto, es lo que representan. ¿Sí? ¿Qué es lo que representan? Iones que están apantallados. Entre más corto alcance tienen, pues más apantallados están. Y que lo que parece ser es que en la mayor parte de los casos los iones se comportan así. Esto es una imagen de un líquido con su vapor. Como ven ustedes, estos están en el vapor. Y este es como se ve el cristal. O sea, sí es, no es un cristal perfecto, pero claramente sólido, ¿sí? ¿Okay? Ahí están las condiciones a las cuales se tomaron esta. Y aquí es donde viene la... no se ve muy bien, se pierde la imagen, no sé por qué. Aquí es donde viene la principal controversia, donde había controversia y pues ni modo, nosotros estábamos en una parte de la controversia que perdió, nosotros perdimos la controversia y ganaron los otros, los enemigos. Bueno, no los enemigos, no son enemigos, los que sostenían que existía la otra cosa. Lo que ellos dicen básicamente es que esto es para acá. No, este es el caso del pozo cuadrado de 1.5, pero pasa lo mismo en las mezclas de Yukawa. Para 1.5 el alcance es, por 1.15 el alcance es pequeño, y entonces hay un griego que se llama Orkulas que publicó esta envoltura de aquí con estos datos del sólido, y hay varios, como ven ustedes no es nada más, hay cuadritos, medio cuadritos porque no se alcanzan a ver bien aquí, pero hay verdes y rojos y azules, ¿sí? Y acá también hay verdes y rojos y azules. Y si ven estos datos de aquí, y esta curva representa más o menos una guía para el ojo de esos datos, y estos son los datos que nosotros estamos obteniendo. Lo que nosotros sosteníamos es que esta curva no existía, que era una construcción del método que utilizaban ellos. Bueno, pues todavía hoy uno de nuestros colegas dijo que él no creía que eso existiera. O sea que seguimos oscilando, pero ya estamos casi convencidos de que efectivamente existe. No es esta curva, nosotros obtenemos esta curva que está acá abajo, es distinta, pero ese no es el tema, no es si está un poquito arriba o un poquito abajo. El chiste es que sí existe. Y esta es una curva de coexistencia de sólido fluido. Aquí es sólido vapor, aquí es sólido líquido, pero es un sólido fluido, ¿sí? Aquí es de muy baja densidad y aquí es de alta densidad, y están en equilibrio el sólido, este sólido con este de aquí. El problema es que si ustedes hacen su experimento y hacen separación espinodal dentro de esta curva, se separa el líquido y el vapor. Y lo que afirman estos autores es que dicen, estos estados de aquí son metaestables, porque como estos estados están arriba, estos están abajo, y por eso son metaestables. Eso es donde ya no sabemos si son metaestables o son qué, porque aparentemente estos de aquí son más estables que estos de acá. Entonces solamente se va a dilucidar eso cuando calculemos la energía libre de estos estados y la energía libre de estos estados. Si la energía libre de estos estados es menor que la de estos estados, obviamente es más, este es más estable que esta, ¿sí? Y lo que creemos es que a lo mejor las energías libres son muy parecidas y que hay una barrera de energía libre entre las dos, es muy difícil de cruzar. Eso es una elucubración, eso es una cosa que vamos a tratar de elaborar, pero que no podemos probar o no podemos mostrar porque no calculamos la energía interna, ¿sí? Perdón, la energía libre. Y calcular la energía libre es bastante difícil. Entonces, ni modo, les anuncio que hasta ahorita vamos perdiendo 2-1, ¿sí? Y creo que así se va a quedar, y van a ser 3-0. Entonces, no importa, el chiste es que ya se acabó la controversia, ya no hay controversia, ¿sí? Todos estamos de acuerdo que existe esa cosa, aunque es una construcción un poco difícil, porque no se separa. Ustedes ponen cosas aquí, y poner cosas dentro de esto para que se separe, hay que hacerle una bola de cuestiones que nos deja con muchas dudas. Pero en fin, nos parece que la controversia puede ser que ya esté concluida y que pues ni modo perdimos. Pero nosotros
fuimos los que lo encontramos, eso siquiera. Bueno, mancuernas vibrantes. El programa puede generar, ¿sí?, un sinnúmero de configuraciones, y se nos ocurrió hacer un estudio de estas que son mancuernas, vibran, y lo que hicimos fue cambiar el alcance y el tamaño de esta pelotita con respecto a esta que siempre dejamos igual. E hicimos una serie larga y encontramos cosas curiosas. Esos son los potenciales de interacción. El intra, las dos partículas están atoradas en un pocito chiquito en donde vibran, ¿sí?, pegan así en las orillas de un pozo infinitamente profundo, y siempre están haciendo así, que está definido por esto, y el inter, que es un pozo cuadrado común y corriente. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que hay un máximo en la temperatura crítica de estas cosas, ¿sí? Si nosotros nos fijamos en el potencial de la segunda partícula, y el foso del potencial de la segunda partícula es 1, igual que el de la primera partícula, resulta que tiene un máximo más o menos para un radio de la partícula de 0.4, 0.5, ¿sí? Entre 0.4 y 0.5 hay un máximo en la temperatura crítica, y no entendíamos por qué, no era claro por qué ese sistema tenía de repente un máximo en la temperatura crítica. Y después de hacer varias cosas entendimos. Y entendimos qué fue lo que pasó. Lo que nos dimos cuenta es que forman micelas. Aquí está un ejemplo, ¿sí? Ven ustedes este agregado, ¿sí? Las rojas son las pelotitas grandes y las verdes son las chicas. Entonces ven ustedes aquí, esta tiene las rojas por fuera, y este es el conglomerado de las chiquitas que interaccionan entre ellas. Entonces, eso fue lo que nos dio la clave, y luego estudiamos más a fondo, estudiamos el tamaño, y estudiamos el radio de giro, y estudiamos una bola de cosas de este sistema, y vimos que la formación de micelas, en realidad ya no interaccionan las moléculas solitas, sino interaccionan ya las micelas entre ellas, y por eso se forma este máximo. Llega un momento en que se empiezan a formar las micelas, y cuando se empiezan a formar las micelas, dependiendo de la profundidad del pozo, entonces cuando se forman las micelas empiezan a interaccionar partículas más grandes entre ellas, y lo que hace es que ahora estamos viendo las propiedades de estas partículas grandes, y por eso se aplana la temperatura crítica. Lo que vimos también es que a la hora de congelarse, ¿sí?, estas cosas, vean ustedes qué bonita estructura da, una estructura lamelar, se acomodan así muy bien para cuando los diámetros son iguales, le bajan la temperatura, se hace perfecta la lamela, está allá. Y también se hacen estos muéganos, ¿sí?, estas cosas de aquí, que son como geles, ¿no?, que tienen una bola de huecos, y que es la característica de una gel. Esto es lo que encontramos, ¿sí? Si ahora vemos cómo se comporta para las diferentes épsilon, estos son diferentes diámetros de las partículas, ¿sí? La temperatura crítica, vemos que hay un conjunto de puntos críticos. Si ahora nos fijamos en la localización de estos puntos críticos, nos damos cuenta que todos están localizados en una épsilon. El rango es muy grande, ¿sí?, de menos de 0.2 a 0.7, ¿sí?, en tamaño de las partículas, ¿sí? Tenemos que la épsilon 2 es exactamente la misma, está plana, ¿sí?, la localización de esto. Es un dato curioso, eso no entendemos por qué, la mera verdad. Lo que creemos es que las micelas que se forman son muy parecidas, y entonces se comportan de manera muy similar a lo largo de todo esto, ¿sí? Bueno, ahí le dejamos a la mezcla, y ahora vamos a esta cosa. ¿Cómo es que el potencial, este es el potencial de Yukawa con K igual a 0, ¿sí? Esta es la parte atractiva, esta es la parte repulsiva, ¿sí? Estos son diferentes Ks, creo que este es K igual a 10, ¿sí? No importa el número, simplemente va creciendo, y se va haciendo, el alcance se va haciendo más corto, ¿sí? Ya después de ahí ya es prácticamente 0. Y lo que hicimos fue buscar una representación de ese que nos diera las propiedades líquido-vapor de este asunto, y bueno, encontramos que este potencial así tan
trivialón, que es esta parte atractiva y esta parte repulsiva. Es un pozo cuadrado con una lambda, con un alcance de 2 y chiquitito, ¿sí? 0.0, lo que dé ahí, 0.01 de profundidad. Y lo que les da es esto, ¿sí? Esta es la ortobárica publicada y aceptada. Costó mucho trabajo, muchos años, de que le atinaran a esta cosa. Un autor, Panagiotopoulos y Orkulas, publicaron cuando menos 4 artículos con diferentes resultados hasta que llegaron a este, ¿sí? Porque era muy difícil y finalmente lo lograron, y este ya ha sido replicado por varios investigadores, y ya es el que se cree que es el bueno, ¿sí? Bueno, este es el equilibrio líquido-vapor. Como ven ustedes, lo difícil que es, vean las temperaturas que hay aquí, pues son temperaturas pequeñísimas, ¿sí? Y además tienen ustedes que el punto crítico, la densidad crítica es 0.1, y luego tienen densidades tan grandes en el líquido como casi 0.7, o sea que es una ortobárica muy complicada, no es trivial. Bueno, pues ese chiquito, que está aquí, ¿sí? Este pocito nos da esto. O sea que, pues ya le dimos. Claro, no nos da todo esto, ¿sí? Hasta ahí pasa, ya para acá se congela. Bueno, pues tampoco, no hay que exagerar, ¿no? Si le pegamos siquiera al punto crítico y se quita de ahí arriba, pues ya, para mí fue extraordinario que lo lográramos. Aquí está la tensión superficial. La tensión superficial de esta cosa, de los iones, es esta, y la que da con el pozo cuadrado es aquí. Pues tampoco, aquí abajo más o menos, cerca del crítico, pero ya se alejan y ya se lo lleva el tren. Bueno, pero en fin, eso es lo que encontramos. Pero luego lo que nos dimos cuenta es que abajo, cuando se cristaliza, dependiendo de la lambda, ¿sí? Aquí la lambda es 1.5, pues nos da un cristalito como está allí, ¿sí? Este es el cristal y este es el líquido arribita, ¿sí? Este está en equilibrio, el líquido. Este líquido está arriba del punto triple y este es abajo del punto triple, ¿sí? Este es para 2. Vean ustedes, el cristal también se forma, es una muestra muy chiquita, simplemente esto, y aquí está el líquido, están todos mezclados. Luego, cuando le pusimos 3, nos da un cristal. Ahí este no se ve tan bien, pero sí tiene una estructura mucho más ordenada que esta cosa de acá. Pero luego pusimos 4 y nos da eso. Pues está todo raro, ¿no? Quién sabe por qué da eso, pero da. No, sí sabemos. Lo que pasa es que es tan grande que lo que sucede es que estos de aquí, estos se atraen con estos y estos se repelen, los verdes se repelen con los verdes. Entonces juntan, que eso lo que hace es que la energía se maximiza, porque todos estos son más dentro del pozo del potencial de los que están acá adentro. Entonces pueden caber más de esta manera que si están desacomodados, ¿sí? Y para 5 todavía más interesante, ¿sí? Se ponen más gordos los pilares, ¿sí? Entonces es una cosa realmente que no habíamos previsto. Pero vean ustedes, por ejemplo, esto es parte del líquido. Aún en el líquido hay mucho orden, ¿sí? ¿Por qué? Porque el potencial es de largo alcance y las partículas tienden a ordenarse dentro del pozo de sus colegas, ¿no? Entonces todas estas están dentro de los pozos de estas de aquí, y la mitad están dentro de estas y la mitad están dentro de estas. Y entonces aún en la parte, en el líquido, que hay mucho intercambio, tienen mucho orden, ¿sí? Cadenas lineales. Se pueden poner un conjunto de número de estas, se atrapan en un pozo y las hacemos rígidas. ¿Cómo? Ponemos un pozo grandote entre esta y esta, que tiene este alcance, y que rebotan, esta y esta rebotan aquí. O sea que estas dos están como jaladas por una liga, están rebotando así entre las dos, y las de en medio pues harán lo que se les pegue la gana,
pero estas de aquí no se pueden acercar más que eso, de tal forma que es bastante rígida la cadena, y las comparamos, las rígidas, estos son los potenciales, y comparamos las rígidas con las flexibles. Si ustedes tienen las flexibles, les da esto, ¿sí? Medio se satura el punto crítico, pero si son rígidas, esto es lo que nos da. Nos da una línea recta que crece, pero lo que pasa es que desaparece el punto crítico. Ya para 7 ya no hay punto crítico. Estos son 3 dimensiones y estos son 2 dimensiones. ¿Sí? Esto de aquí abajo creo que es el punto triple, si no mal recuerdo. No, son los estados correspondientes. Este es el cálculo de los estados correspondientes. El principio de estados correspondientes, de cómo nos daría para el caso de las cadenas lineales, de las cadenas rígidas. Esta es la rígida, esta es la otra, y esta es en 2 dimensiones. ¿Y los abiertos qué son? Los abiertos son open. No. Espérenme, es que estos de aquí, estos son los hidrocarburos, ¿no? Dice open triangles give a reduced critical. Estos los ajustamos para que den aquí. Estos son 3 dimensiones, estos son 2 dimensiones, y estos de aquí son los hidrocarburos, nada más para comparar con algo real, que sobra, ¿no? Digo, pero en fin, luego a los referees les gusta que uno se refiera a la realidad. Este es un diagrama de Schultz-Flory, en donde lo que dicen Schultz y Flory se dieron cuenta que para polímeros, en este diagrama les daba una línea recta para 3 dimensiones, que está perfecto. Para 3 dimensiones, estos son los flexibles y los rígidos, caen perfectamente en una línea recta. Estos de aquí abajo, estas cosas de aquí son esferocilindros, y estos de aquí son los hidrocarburos, si no mal recuerdo. Los open triangles son los hidrocarburos, estos son esferocilindros, estos es 3 dimensiones, y en 2 dimensiones encontramos una desviación. No sabemos qué pasó ahí, si fallaron los experimentos o qué, pero ya nos habíamos fastidiado de hacer corridas y ya lo dejamos así. Finalmente, creo que ya es el último, y si no aquí acabamos. Este es el último. Aquí lo que intentamos hacer es lo siguiente. La pregunta fue la siguiente. Nosotros sabemos que la separación quiral, ¿saben lo que es una sustancia quiral? Sí. ¿Qué? Son las sustancias que es necesario, como digamos un espejo, son idénticas. Exacto. Simétricas. Exacto. Si ustedes ponen una sustancia quiral frente a su homóloga, en un espejo se ven una imagen en el espejo de la otra. El problema con esas sustancias es que todas sus propiedades son iguales, excepto la dispersión de la luz. La dispersión de la luz, ¿sí? Una de las imágenes la dispersa a la izquierda, que se llaman levógiras, y la otra la dispersa a la derecha y se llaman destrógiras, ¿sí? Y así se sabe que existe. Entonces, eso de la cuestión quiral no es trivial. Algunos de ustedes están muy jóvenes, pero ¿oyeron hablar de la talidomida? No. Por ahí en los años 60, ¿sí? Las señoras embarazadas empezaron a tomar una medicina que se llama todavía talidomida, que porque les quitaba todos los síntomas, es el mareo, los vómitos, no es qué, se los quitaba. Bueno, pues sí, se las tomaron, y cuando nacieron los bebés nacieron sin brazos, sin cabezas. Fue un verdadero desastre, ¿sí? Tan así que pues, se suspendió el uso de estas porquerías, ¿sí? Y haciendo investigación encontraron que la talidomida era quiral y tenía la levógira y la destrógira, y que una de ellas era tobodar, creo que es la destrógira, porque la mayor parte de las proteínas de la vida, no nada más del cuerpo humano, sino de la vida, son dextrógiras, ¿sí? Y son levógiras. Las dextrógiras, por alguna razón, la vida no las sintetiza ni las usa. Y entonces esta era una mezcla racémica, quiere decir que era la mitad levógiras y la mitad dextrógiras,
y pues les hacía eso a las señoras. La dextrógira pues, mataba a los fetos prácticamente, los deformaba sin brazos y sin cabeza y sin piernas y sin... No, una cosa terrible. Y encontraron que era eso. Claro, ahora el problema es que como las propiedades son idénticas, no hay nada que las diferencie. Entonces no se pueden separar por ningún método, excepto, como el gran Pasteur nos enseñó, por cristalización, que se llama la separación quiral. Cuando cristalizan una sustancia racémica, quiral, se separan. No todas, como el 10% de las sustancias quirales se separan. Y entonces las separan, y al bueno de Pasteur con un palito le hacía así, y separaba la levógira de la dextrógira. ¿Y cómo sabía cuál era? Pues le echaba luz, y las que se iba para un lado, ¿verdad? Eran las levógiras, así, y así las separaba. Y así es todavía. Y no hay otra forma. Entonces es muy importante, como ven ustedes, si vamos a generar una droga, que cuando uno las sintetiza, pues la síntesis no es la síntesis de la vida, en donde hay enzimas y otras cosas, ¿no? La sintetizan en el laboratorio y por da una mezcla racémica, y ahora ¿cómo la separas? Y si esta daña y esta no daña, y es un lío de la cachetada, sobre todo con la experiencia de esta cuestión. Lo que se sabe de la separación quiral es que la forma es muy importante. Normalmente las partículas quirales son largas y tienen, pues para que sean imágenes en el espejo, por ejemplo, en 2 dimensiones, una L, ¿sí? Esta L así y esta L así, son imágenes en el espejo, y en 2 dimensiones son quirales. En 3 ya no, porque en 3 esta sí se puede voltear, pero en 2 no puede voltearse así, ¿sí? Entonces son quirales. Y la idea es, en 2 dimensiones, la quiralidad, la separación quiral se beneficia, y se sabe que la forma es muy importante, la anisotropía de la forma es muy importante para la separación quiral. Nuestra pregunta es, ¿podemos encontrar alguna molécula, algún átomo, alguna partícula que se separe quiralmente nada más por potenciales atractivos? Que sea quiral y que se separe quiralmente por potenciales atractivos. Esa era la pregunta. Bueno, nos costó un trabajo del demonio, pero ya lo encontramos. Y la respuesta es sí. ¿Sí? Y ven ustedes, aquí está el ejemplo. Este es un sistema, una densidad de 1. ¿Sí? Tenemos la mitad. ¿Cómo están? Tenemos así, tenemos un disco con 4 centros de atracción. De tal forma, son 4 centros que son A, o son 1, 2, 3 y 4. Y la quiral son 2, 1, 4 y 3. De tal forma que son quirales. O sea, no hay forma de pasar de una a la otra en 2 dimensiones. Sabemos que son quirales. Ahora, ¿cómo le hacemos para que si estas cosas se pueden separar quiralmente? Probamos varias cosas y finalmente, yo les voy a enseñar el resultado nada más. ¿Sí? Aquí está una densidad de 1. Esto es una especie de gel. Aquí ya la gel se destruyó, y aquí esto es una sola fase. Claramente ya cada quien anda por su lado. Si ahora subimos la densidad, lo mismo, tenemos un poquito más, están las ramas, pero siguen teniendo muchos huecos. Pero ya aquí empieza a verse, ¿sí? Aquí hay unas rojas y aquí hay unas azules, ¿sí? Todavía la densidad es baja, y subimos un poco más la temperatura y simplemente se desaparece la separación quiral, ¿sí? Aquí estamos en una densidad de 3, ¿sí? Lo mismo al principio, hay esta formación de chorizos, ¿sí? Al principio, que es favorable energéticamente, pero vean ustedes, azul, ya las capas de separación, esto ya es una separación quiral. Ya una de las especies, que es la roja, está por su lado y la azul está de otra. Hay interfaces, pero ya se están separando muy bien. Y este es a 4, como ven ustedes, ¿sí? Toda esta zona es azul, toda esta zona es roja, esta azul está pegada con esta,
¿sí? Y pues esta roja, este pedazo de aquí está pegado con este de aquí por las condiciones a la frontera. O sea, la respuesta a nuestra pregunta de si se puede tener separación quiral que no esté afectada por la forma, la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque ya encontramos un ejemplo. A lo mejor es el único, nos ha costado mucho trabajo. Pero hay otra cosa. Lo que se sabe es que la separación quiral está favorecida por fuerzas de largo alcance, iónicas. Bueno, aquí los potenciales son pozos cuadrados de 0.3 de alcance. ¿Ya? Es de muy corto alcance. O sea, sí se puede, y además son fuerzas de corto alcance. Cosa que nuestros colegas que son especialistas en esto de la quiralidad, pues dijeron, oye, pero no, esto está mal, tienen que ser de largo alcance. Pues no, maestro, le pusimos de largo alcance y no se separan con los de largo alcance. En cambio le pusimos de corto alcance y sí se separa con los de corto alcance. Por lo tanto, se necesitan fuerzas de corto alcance que sean quirales y no se necesita la forma, porque estas son discos, ¿no? Ahora nuestro siguiente ejercicio es ver si lo podemos hacer en 3 dimensiones. ¿Sí? Vamos a usar una pirámide y vamos a tratar de generar 2 sustancias quirales y vamos a ver si se separan en 3 dimensiones. Pero en 2 ya lo logramos. Pues esto es, colegas, una probadita de lo que es la simulación molecular y de algunas de las cosas que se pueden hacer, ¿sí? Con potenciales discontinuos. Hay otras cosas, hay gente aquí en la universidad, yo sé que ustedes tienen seminarios los jueves, pueden invitar a otras personas que les platiquen de esto, ¿sí? De ahí, de la misma área, bueno, hay varios, y en química está José Alejandre, y les puede platicar, él hace cosas más ligadas a la cuestión real, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta que tengan para el doctor? No dudas, estuvo clarísimo. Sí, cualquier pregunta. ¿Ves? Estuvo clarísimo. Bueno, es así una pregunta un poco, digamos, a lo mejor fuera de lugar, ¿no? Ya te conozco, maestro. O sea, no ocupan relatividad, por ejemplo, para... No. Esto es clásico, maestro. Nosotros amamos a Newton. La velocidad se vuelve muy grande. O sea, ¿eso no afecta a la compresión? No, aún a nuestra escala los fenómenos relativistas no. Los planetas y el área de gravitación, sí, ellos sí toman en cuenta esto, pero a estas escalas no tiene nada que ver. La cuántica sí, porque todas las interacciones de estas partículas no son clásicas, son cuánticas, claro. Bueno, y otra pregunta, igual así, no sé, diferente si quiere. Lo que pasa es que, bueno, ahí cuando puso los diagramas de las estructuras que se van formando, hay unas que presentan así mucha simetría. Entonces, ¿En las últimas estas? Ajá, o sea, cuando puso lambda igual a... Cuando se formaban los estados como sólidos, ¿no? Sí. Verde, pues son así como que estados de mucha simetría. A ver, ¿cuál te refieres? ¿Estos cristales? Ajá. ¿Estos? Ese y el anterior. Ah, sí, están padrísimos, hombre. Es un mugroso pozo cuadrado, chiquitito y chaparro, y ve todo lo que hace. Es interesantísimo. Quién sabe para qué sirva, pero no importa, para lo que sirva está interesante. Sí, bueno, tenía la duda de, o sea, si haya, no sé, algún fundamento teórico, así como teorema de Noether, ¿no? Que revela alguna simetría. La verdad, esto es una curiosidad. Todavía ni siquiera hemos decidido si lo vamos a publicar o no, porque pues, no sabemos. Digo, yo me inclino a que sí lo vamos a publicar porque está muy bonito, pero nada más, no sé qué tanto vamos a aprender más de que está bonito, ¿no? Digo, no somos artistas, somos supuestamente científicos, pero pues a lo mejor por poner cosas bonitas de repente sirve. No sabemos qué hacer con ellas. Okay. Sí, la mera verdad. Y nada más, y ese valor de lambda que va variando, eso es que... Bueno, es que probamos varios. Ajá, pero ¿a qué corresponde? Al alcance. del pozo, del potencial.
O sea, el de 5 es este mismo así, bajito, pero hasta por acá. O sea, que quiere decir que hay partículas y una partícula llega a esta distancia, siente una fuerza atractiva instantánea al cruzar por aquí. ¿Y qué pasa? Pues que su velocidad relativa va a aumentar y va a llegar aquí, va a chocar y va a salir, pero mientras van a entrar otras y se va a ir acumulando, y si bajan la temperatura pues dan esas estructuras, porque aquí adentro caben un chorro, ¿no? Dentro del pozo. Digo, lo que pasa es que sabemos nosotros que la naturaleza favorece la minimización de la energía. Y como este pozo bueno, este es negativo y este es positivo, pero el chiste es que haya más, más atractivas que repulsivas, ¿sí? Estas de aquí son repulsivas, pero pues con tantita más energía ya se pasan y chocan hasta acá. Porque es un pocito muy chiquito, ¿no? Esa es la cosa. Ahora, el punto es que da muy parecido al iónico. ¿Cómo sabe usted qué potencial simula cada elemento, por decir, qué potencial poner? Para representar las sustancias reales. Una sustancia. No, pues tienen que hablar con alguien que le guste eso. A mí no me interesa. No. A ver, lo que tienes que hacer es lo siguiente. Hay experimentos en donde miden las propiedades macroscópicas de esas sustancias, no sé, gases nobles, ¿no? El argón, por ejemplo. Y yo lo que quiero decir, bueno, quiero un potencial que en simulación o con alguna teoría me reproduzca los datos experimentales de esa sustancia. Entonces lo que yo tengo que hacer es ajustar los parámetros. En el caso del pozo cuadrado yo solo tengo dos parámetros: el alcance y la profundidad. En el caso de Lennard-Jones yo tengo dos parámetros también: la profundidad del pozo, que es la épsilon, ¿sí? Y el tamaño de la partícula, que es la sigma. Son los únicos dos parámetros que hay. Entonces uno juega con esos parámetros. De hecho, esos parámetros se pueden estimar con la teoría de Van der Waals. La teoría de Van der Waals saca los parámetros, puede dar la épsilon y puede dar la sigma directamente, ¿sí? Con la teoría del campo promedio, que se llama. Se pueden usar esos no sirven, ¿sí? Porque esa teoría pues, es una teoría muy aproximada. Pero entonces uno toma esos y entonces empiezas a moverle, decir, yo quiero que me ajusten la densidad en estas, o que me den toda la ortobárica. Entonces uno le mueve ahí y haces el experimento y ves si checa, o sea, si quieres hacerlo por simulación, y ves si checa, y si checa, entonces ya tienes un potencial efectivo que te representa al argón. O sea, utilizas el potencial como una curva de ajuste, como una función en donde vas a ajustar los parámetros tal que te dé las propiedades. Ahora, lo importante de esto es que tú tengas un solo conjunto de parámetros que te reproduzca calor específico, que te produzca el comportamiento de la densidad, que te reproduzca la compresibilidad, que te reproduzca el líquido vapor, la tensión superficial, la energía, el potencial químico, todas las propiedades de esa sustancia, ¿sí? La constante dieléctrica, por ejemplo, ¿sí? Con un solo conjunto de parámetros. Ese es el reto. Y uno de los casos más difíciles que digo ha sido el del agua, y ya realmente se tiene un conjunto de parámetros que ajusta bastante bien. Pues digo, ya se ha hecho usual ese tipo de cosas. Son como 20 propiedades. Entonces se calculan las propiedades con esos parámetros y se ve qué tan cerca están y se califica, ¿sí? Dependiendo de qué tan cerca quedan, dependiendo del error que se comete, se califican con
con 5, con 8, con 10, ¿no? Y se ve el número de puntos que tienen, y el que tiene el potencial que tiene mayor número de puntos es lo que yo les platicaba del artículo de simulación cuántica. Hicieron lo mismo con su simulación cuántica, y lo que probaron es que su simulación cuántica es mejor para el agua que el potencial de TIP 4P de 2005, que tiene mejor calificación. Claro, ellos la calificaron, entonces alguien más va a tener que hacer ese trabajo sin estar cuidando al bebito, ¿no? Digo, para que no sea que se equivoquen a favor, ¿no? ¿Sí? Pero es muy probable que no se hayan equivocado y que realmente, los resultados que tienen son verdaderamente buenos en comparación con lo que había hace un par de años, por ejemplo. Y ahí no hay parámetros. Ahí empiezan, pues desde los electrones, claro. ¿Cuántos electrones? ¿Cuántas capas de electrones le mete uno? ¿Los electrones internos entran? Sí. El argón tiene, ¿como cuántos? Como 30 y no sé cuántos, ¿no? Digo, a ver si algún señor se acuerda. Pues tiene un titipuchal. Y entre más, pues más ecuaciones hay. Son ecuaciones de Schrödinger, no son Billis y vulgares Newton, ¿no? No, es eso. ¿Sí? Digo, es tan complicado esto como hacer simulación de galaxias o de la materia oscura o algo así. Creo que aquí hay alguien que hace esas cosas, ¿no? Entonces también se pueden hacer simulaciones de eso, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Está contestada la pregunta? Entonces, con cuántica, digo que con simulaciones metiendo la mecánica cuántica, ¿qué? El trabajo computacional es todavía muchísimo más feo que... No, a nosotros no nos gusta que haya gente que haga eso, porque se chupan todo el clúster y luego ya no lo podemos usar nosotros. Sí, no, la cantidad de recursos de cómputo son enormes. Ahora lo que están haciendo, se acaba de adquirir ahora una computadora nueva con 8 GPUs. NVIDIA. Son GPUs NVIDIA. ¿En qué? Tesla. Son GPUs NVIDIA tipo Tesla. NVIDIA, sí, de NVIDIA, sí. Y que son del último grito de la moda. Y estos, ya hay algunos chavos allí que están programando, están haciendo sus pininos apenas, creo que va muy bien. Y de tal forma que en cuanto esos programas ya estén programados en CUDA y estén corriendo allí, en CUDA o en el Fortran de Thomson, ¿no? De Thomson no se llaman, no sé cómo se llama la compañía que vende el Fortran para los GPUs de NVIDIA. Es una compañía de Seattle, no me acuerdo cómo se llama. Pero en fin, una vez que tengan ya sus programas, pues van a correrlos allí y pues si realmente escalan bien, pues ahí puede ser el futuro, ¿no? Ahora, depende de que también escalen en los GPUs. Todo este trabajo fue serial, no es paralelo, ¿no? Uno de los proyectos es paralelizar para ver si realmente... O sea, toda la simulación que se ha hecho es en una sola computadora, no han hecho nada. Bueno, cada punto se corre en un core de allá. O sea, yo preparo, todos nos han dicho que es bueno usar 8, de 8 en 8, porque así están las tarjetas, ¿no? Cada tarjeta tiene 8 y tiene 8 acá y 8 acá. Las nuevas que van a llegar ahora en diciembre tienen 32 y 32. En una tableta tienen 64 cores, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer 32 corridas de un jalón. Sí, porque si tú mandas una solita, entra y ya es muy difícil que las otras 31 se ocupen, ¿sí? Entonces pues, hay que organizar todo para que vayan corriendo. Ahorita de 8 en 8, yo creo que vamos a tener que correr de 32 en 32, ¿no? Pero todas estas son seriales, no son paralelos. Lo que pasa es que si queremos hacer más largos alcances, digo, ve el potencial iónico, ¿sí? Aquí están 5 diámetros moleculares, y si quieres programar el iónico para que te dé bien, ¿se desincroniza? No, bueno, no, aún en serie, para hacerlo sin usar EVAL,
te tienes que ir a 20 o 30 diámetros moleculares y medio puede. Entonces el número de vecinos es bestial y simple y sencillamente ya no da, ¿no? Y tienes que usar, no sé, 40, 50 mil partículas, ¿no? Y eso es muchísimo tiempo. Si no está paralelizado el programa, es imposible. Y ahorita ya estamos llegando, no a esos alcances, pero yo estuve haciendo unas corridas con 8 diámetros de alcance y pues ya necesito 8,000, 10,000 partículas y pues hay que estar esperando una semana que salga la corrida, ¿no? Y bueno, pues sí, digo, está bien. Yo toda mi tesis me tardé 6 meses, ¿qué 6 meses? 2 años en hacerla, mi tesis doctoral, y ahorita mi tesis doctoral yo la podía replicar en 2 horas. Entonces, bueno, pues, si tiene uno que esperar, pero yo no quiero esperar, ¿no? Ya no tengo mucho tiempo para esperar. En mi doctorado yo sentía que tenía mucho tiempo, pero ahorita ya no tengo tanto. Tengo mucho, pero no tanto. ¿Sí? ¿Okay? ¿Qué ventajas presenta trabajar con potenciales discontinuos a potenciales continuos? Pues mira, una ventaja es que nadie está metido en este campo, entonces yo puedo hacerlo solo, ¿sí? En realidad, digamos, de tiempo y eso, podía representar una ventaja, porque, digamos, lo que yo he hecho hasta ahora, si discretizamos el potencial y lo hacemos como se les mostré aquí, pues tiene un chorro de discontinuidades, pero pues lo mismo da si yo represento esto con 5 discontinuidades, y entonces sí, el avance es mucho más rápido. En lugar de ponerle 60 o 16 que tiene aquí, le pongo 5, pues es otro sistema, claro, no está caracterizado. Yo lo que hice es primero ver si se podían discretizar, y para discretizar pues tengo que comparar con algo que ya esté publicado. Entonces ya eso ya está. Ahora quiero hacerlo más rápido, entonces sí se puede. Digo, pues las de pozo cuadrado, pues esas van hechas la mocha, ¿no? Claro, si el alcance no es muy grande, porque si el alcance es grande hay un chorro de vecinos, ¿no? Entonces, no tiene así una gran ventaja, digamos, en tiempo y esto, ¿no? Pero por ejemplo, si tú quieres correr Yukawa con continuos, tienes que andar haciéndole ahí o utilizar Monte Carlo, ¿no? Que también se puede, digo, es válido. Otra pregunta, tal vez está un poco fuera del tema, pero con este tipo de simulaciones se pueden simular los crecimientos cristalinos de las nanopartículas, claro, o nanoestructuras complejas como un claro, tubo. claro, sí. Es una de las ideas. Lo que les mostré de las micelas fue un hallazgo porque se autoensamblan y es un sistema simplísimo. Es un pozo cuadrado de 2 tamaños distintos con profundidades diversas. Claro, encuéntrate una sustancia real que haga eso. Bueno, pues hay los señores que hacen coloides, están haciendo maravillas. De repente hay cosas que hacen que ya se parecen a esferas duras, por ejemplo, ¿sí? Que son coloides que se comportan muy cerca de esferas duras, y algunos de ellos dicen que se comportan como pozos cuadrados de corto alcance. O sea, ya ahorita a estas alturas ya empieza a haber sistemas experimentales que pueden tener potenciales como estos, ¿sí? Y eso es a todo dar. Digo, el seminario que tuvimos hoy aquí del área, vino una muchacha del Instituto de Física a hablarnos de partículas Janus. No les hablé de eso, pero las partículas Janus son nombradas así por el dios Jano, que era el dios del teatro y de la comedia. Sí, todos ustedes saben quién es Jano, ¿verdad? Sí. Es ese dios que tú sí sabes, a ver. No, perdón. No, es que no lo recuerdo. ¿Nadie se acuerda? ¿No se acuerdan de ese dios que tiene una cara de un lado y otra del otro? Ah. ¿No? Bueno, pues no. Ese es Jano. Y entonces estas partículas, ¿sí?, son así, aquí es esfera dura y aquí tiene un pocito de potencial así. ¿Sí? Esta es una de las partículas
Janus o Jano, y entonces hacen cosas muy extrañas, ¿sí? Y esta persona ya las sintetizó en el laboratorio y las está probando, ¿sí? Y lo que pasa es que, pues bueno, lo que nos dijo hoy es que están elucubrando de que puede tener aplicaciones en curación de cáncer y una bola de cosas, porque dependiendo si este es hidrofóbica y este es hidrofílica, esto se pega a las células, ¿sí? Las guía magnéticamente, porque esto puede ser activado magnéticamente, y luego las jalan y rompen las células. Digo, todo eso es de ciencia ficción, pero sí está pasando, y se autoensamblan y hacen una bola de cosas. Entonces no tiene uno que meterse a potenciales muy sofisticados ni a sustancias reales. Hay que entender qué es lo que pasa con potenciales sencillos, y luego a lo mejor estos señores en el laboratorio pueden reproducirlas, ¿sí? Ahora es con la colaboración con ellos va a estar a todo dar. Pedro Díaz y ella trabajan juntos, y entonces vamos a tratar de hacer simulaciones y hacer cosas en el laboratorio que podamos explicar, ¿sí? Por medio de, o podamos entender un poquito más por medio de las simulaciones de lo que está pasando en el laboratorio. Sí, la respuesta es sí. Le damos otro aplauso.